La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia, no pagaba impuestos, recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante, y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Este es Luis XVI, un rey absolutista, y como dice la palabra, tiene un poder casi absoluto. Te puede meter en la cárcel, te puede ascender a noble, te puede mandar al destierro o te puede hacer casi todo, menos subir impuestos, porque para subir los impuestos necesita el Parlamento, que en Francia se llama los Estados Generales. Y Luis XVI necesita dinero, mucho dinero, porque las guerras no son gratis, y si quiere seguir dándole cera a los ingleses, necesita más dinero. Así que en 1789 convoca a los Estados Generales, nobles, clero y el pueblo, también llamado Tercer Estado. Los ánimos están caldeados, los reyes franceses llevan 163 años sin convocar los Estados Generales, y en Francia la cosa está malita. Los nobles y el clero son estamentos privilegiados. Todos saben que el rey quiere subir los impuestos, y de momento los únicos que pagan son los de abajo, el tercer estado. Y también saben que un ministro del rey tiene un plan. El plan consiste en que nobles, clero y tercer estado paguen impuestos, es decir, todos. Pero eso tienen que votarlo en la asamblea, y el sistema de votos es un voto para los nobles, un voto para los curas y otro voto para el pueblo. Todo ello sin importar cuántos son en cada estado, solo un voto para cada grupo. Y saben que va a pasar algo así. Venga, votos para que todos paguen los impuestos en lugar de solo los pringados del tercer estado. ¿Aprobamos esta moción, sí o no? ¡Sí, Chachi Piruli! No, no.
Bueno, pues ya que no ha salido esta proposición, propongamos subirle los impuestos solo al tercer estado. No. Sí, sí. Así que el tercer estado propone cambiar el sistema de voto, que haya un voto por persona, pero no les hacen ni caso. Así que se enfadan, dan un golpe sobre la mesa y se van al pabellón del juego de la pelota y todos juntos, hermanados, se erigen en Asamblea Nacional y juran no separarse hasta que Francia no tenga una constitución. La revolución ha estallado. 50 curas se unen al tercer estado y un solo noble, pero el resto no reconocen a la Asamblea Nacional y el rey tampoco, así que estallan disturbios. En el campo los campesinos atacan a los nobles. Es el gran miedo. Y en París el pueblo asalta la Bastilla y se arma. A finales de año a Luis XVI no le queda más remedio que reconocer la Asamblea Nacional. Se ha convertido en un monarca parlamentario. Los girondinos llegan al poder. Y mientras la Asamblea está a sus movidas, ¡abolamos el feudalismo! ¡Hagamos una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano! ¡Escribamos una constitución! El rey trama algo. Le escribe a sus colegas absolutistas que le declaran la guerra a Francia. Y se escapa. ¡Que os den, motherfuckers! Pero le pillan. Y Robespierre pide su cabeza. Sí, Robespierre. ¡Quiero sangre! Así que al rey le cortan la cabeza. ¿Qué? Sí, la cabeza. Y a la reina. Pero quiero más sangre. Los jacobinos alcanzan el poder. Más sangre. Y también se crean leyes para mejorar la vida de los pobres. Se vence a la coalición de rancios absolutistas y más sangre. Robespierre acaba siendo acusado de dictador y él y sus seguidores también pierden la cabeza. ¿Yo? Sí, tú. Comienza entonces el directorio, más conservador, más tranquilito, menos revolucionario, pero nadie está contento, todos se pegan por el poder. Los monárquicos quieren la vuelta de la monarquía, los jacobinos quieren volver, la revolución